Este mes de agosto ha habido muchos comentarios, muchos tweets, muchos, no sé, vídeos y noticias, incluso artículos, hablando de lo malo que son las cotizaciones sociales que se pagan. Porque siempre en todos esos espacios se vende como una especie de impuesto que está obligado a pagar el empresario, tanto para su parte, si es un autónomo, como para sus empleados, si es un empresario o un empleador, y diciendo que, bueno, que eso es una locura, que se paga mucho dinero, que no sirve para nada, que es simplemente un expolio, que simplemente ese dinero va a pagar al Estado, algunos se atreven a decir que es para los políticos de turno. Es decir, son barbaridades que se dicen una y otra vez, estamos muy acostumbrados a escuchar esta chorrada, pero lo peor es que se ha sumado con este movimiento de Javier Milei, después del éxito que ha tenido en Argentina, y entonces nos hemos hinchado en agosto de ver mensajes liberales, como digo, asquerosos, que dan vergüenza ajena. Entonces, aparte de desmontar cada uno de esos bulos, me interesa poner en valor y explicar qué son las cotizaciones sociales y en general el sistema de seguridad social. Ya lo hice a través de un hilo de tweets que tuvo mucho éxito, pero me interesa también hacerlo aquí, en vídeo y con algo más de profundidad. Porque, y voy aquí con mi tesis, y que no es solo mía, la seguridad social es el adelanto tecnológico en materia económica más importante que ha hecho el ser humano en el siglo XX. Nos ha permitido tener economías mucho más prósperas, mucho más avanzadas, mucho más desarrolladas que hace mucho tiempo y sobre todo mucho más estables y mucho más igualitarias. Entonces, que ahora tengamos que soportar pues este tipo de comentarios que hablan mal de lo que digo, insisto, el mayor adelanto tecnológico en materia económica, pues da mucha rabia. Da mucha rabia porque ¿para qué demonios estamos en las universidades enseñando lo importante que es el sistema de seguridad social, aunque haya mejoras por hacer? Yo soy el primero que critica, por ejemplo, el sistema de cotizaciones sociales en España, pero la idea en general es algo que, sobre lo que no había ninguna duda de su valor. Y ahora tenemos pues, ¿cómo decirlo? Esta proliferación de grandes medios sociales, ¿no? Redes sociales y espacios en los que cada uno puede decir lo que le dé la gana con un montón de seguidores y empiezan a despotricar, como digo, contra uno de los adelantos tecnológicos más importantes, si no el más importante de la historia, ¿no? Así que me interesa ponerlo en valor. Y eso es lo que voy a hacer, un repaso histórico muy somero, muy breve, pero también apoyado en evidencia empírica y en datos para que sepamos bien de lo que estamos hablando y que sepamos también qué es lo que está pidiendo la gente que pide suprimir o eliminar o reducir a su mínima expresión las cotizaciones sociales, porque yo creo que no saben bien de lo que están hablando y qué implicaría eso. Venga, vamos a verlo. No voy a ser muy pesado, pero sí que quiero que a lo largo de toda la historia que hemos tenido como sociedad, como civilización, ver un poco cuál ha sido la evolución de la economía pública, es decir, la intervención del Estado en la economía. Bueno, si partimos de las sociedades cazadoras-recolectoras, evidentemente ahí no había apenas participación del Estado, no había Estado, mejor dicho, no tiene sentido hablar de eso. Las primeras civilizaciones sí que había autoridades públicas que ya se regían con algunas leyes y tal, pero una intervención muy leve, muy suave, muy débil en la economía. Lo mismo con las ciudades-estado, pues de Mesopotamia primero, luego Grecia. Luego tenemos una época, me paso ya bastante más adelante, que sería el capitalismo concurrencial, ¿vale? Que sería pues, los siglos XVII, siglo XVIII, donde también la economía privada era boyante, por motivos evidentes, no había mucha tecnología para que las autoridades pudieran controlar a los ciudadanos, a las empresas, a las actividades económicas, ya, bueno, relaciones sociales muy diferentes a las actuales, pero en cualquier caso, eso era una especie de capitalismo concurrencial, empezaba a originarse el capitalismo, ¿no? A conformarse el capitalismo. Luego tendríamos el capitalismo liberal, y aquí sí me interesa detenerme un poco más, porque desde el siglo XIX hasta 1944, como ya al final de la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con una especie de cultura en materia económica, un sentido común de oye, que el Estado cuanto menos intervenga, cuanto menos se entrometa en la economía, mejor. Deja al empresario hacer, deja al comerciante hacer, métete lo mínimo posible y sobre todo no te metas a ayudar, ¿vale? Eso estaba prohibido, el Estado no estaba para ayudar, estaba a la gente,
en general. Estaba para conformar que la actividad económica fuera bien, para la guerra, etcétera, etcétera, pero no para ayudar a la gente. Y luego, después de eso, ya sabéis qué es lo que ocurrió. Bueno, primero una crisis de 1928 con la famosa crisis financiera, luego la Gran Depresión derivada de esta crisis, que se originó primero con una burbuja, y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial como colofón de todo el desastre al que había conducido toda esta época, en la que tú dejas operar aquí a las empresas y desde el Estado no ayudas a nadie y hay una explotación laboral tremenda, ¿no? Una explotación desde los empresarios hacia los trabajadores tremenda, con grandes capas de desigualdad, que cuando van las cosas mal, ¿no? Por ejemplo, esa burbuja a la que he hecho referencia, pues nos encontramos con una gran depresión en la que la gente no recibe ayuda por parte del Estado y se muere de hambre directamente, literalmente. O sea, la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos fue una maldita locura. Maldita locura, os animo a que veáis documentales, a que leáis libros al respecto, novelas también que hay sobre ello, sobre todo en Estados Unidos, porque fue eso, una crisis económica, las empresas apenas hacen cosas y quienes se quedan fuera, la mayoría de la clase trabajadora, mueren directamente de hambre, ¿no? Entonces, esa enseñanza, ese trauma, derivó en una enseñanza que fue después de la Segunda Guerra Mundial, se aprendió que no había que volver a hacer lo mismo. Y ahí es donde incorporo pues ese capitalismo social que desde 1945 hemos conocido y que en 1980 más o menos todo esto de los años empezó a ir recortándose por culpa del neoliberalismo, que está conjuntada con la globalización y la financiarización, que es dar pasos atrás. No tan atrás, afortunadamente, como quieren hacer otros como los economistas liberales que hay hoy día, ¿no? Ya decía Juan Ramón Rayo, Javier Milei, pues le parece que el neoliberalismo de hoy día es muy suave, pero es ya un retroceso con respecto al capitalismo social. Bueno, ¿qué pasó en el capitalismo social? Pues, bueno, aquí ya he hecho la entrada de ese liberalismo económico que se basaba sobre todo en las enseñanzas de Adam Smith, pero no solo, y que era dejar el mercado operar y que el Estado no se meta apenas en eso, ¿no? Ya sabemos a lo que condujo al gran crack de 1929, ¿no? Entonces, el capitalismo social tiene mucho que ver con las enseñanzas que se conocen como keynesianismo, ¿no? Pero que no solo fue el único John Maynard Keynes que las decía, casi que aprendieron con la fuerza de los hechos, ¿no? A medida que había una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se daban cuenta de que tenías que poner la maquinaria en funcionamiento con la palanca pública, pues aprendían que lo público tenía que estar a disposición de lo económico. O en la Gran Depresión, para que la gente no se muriera de hambre, pues se llevaron a cabo programas públicos muy potentes para ayudar a esa gente. Entonces, eso es lo que yo decía, que durante esta época se aprendió, y a la gente que volvía de la Segunda Guerra Mundial, que no tenía donde caerse muerto y que no tenía apenas recursos, se les dio muchas ayudas, y eso fue el germen de la seguridad social, que es aquí donde me quiero meter, ¿no? Es donde quiero aterrizar, que fue debido a toda esta evolución en la que se vio primero como el gran crack del 29, que afectó a muchísima gente, cambió el imaginario colectivo, y luego la Gran Depresión, luego la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es una derivada, aunque sea muy indirecta, de dejar que la economía funcione sin ningún tipo de control público. Y eso se aprendió después de 1945. A lo que hay que sumar, que no lo pongo aquí en esta diapositiva, esta es una diapositiva que utilizo para mis clases, la irrupción del socialismo real, ¿no? Del bloque comunista, la Unión Soviética en general, que lo que hacía era pues tener al otro lado, muy cerca, por cierto, en Europa, pues un ejemplo que evidenciaba que la clase trabajadora podía formar parte al fin y al cabo y ¿cómo decirlo?, aprovecharse de los frutos que se originaban gracias a la actividad económica, ¿no? Entonces, con todas las pegas que puede tener la Unión Soviética, lo que está claro es que ofreció un ejemplo de liberación para la clase trabajadora que estaba muy explotada y absolutamente en la miseria en buena medida. Así que ese contraejemplo sirvió y obligó prácticamente a los gobernantes del mundo occidental a dar ayudas, a proteger, a conceder derechos a la clase trabajadora, porque si no le iban a hacer la revolución en su propio país. Y esa es la clave. La gente empoderada, en la clase, en los países occidentales capitalistas,
una clase trabajadora absolutamente explotada veía que al otro lado había otra forma de organizarse, en la que los empresarios no eran los únicos que se aprovechaban de los frutos de la actividad económica. Entonces, para que no le hicieran la revolución, empezaron a ampliar el estado del bienestar, ¿no? A conformar lo que es el estado del bienestar. Entonces, todos estos elementos, para no extenderme más, lo voy a dejar aquí, pero fueron conformando el capitalismo social, es decir, el capitalismo de rostro humano, en el que la clase dirigente no le ha quedado más remedio, y también han sido un poco inteligentes, de conceder derechos y protección a la ciudadanía para que no le armen la revolución, porque están viendo que al otro lado del muro se pueden hacer otras cosas y de una forma muy diferente. Bien, fijaos, en este gráfico vemos la evolución del gasto social en porcentajes del Producto Interior Bruto. Entonces, empezó a dispararse después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, concretamente después en la Gran Depresión. En la Gran Depresión, cuando toda la gente se estaba muriendo de hambre, las autoridades decían, no podemos permitir esto. Por eso se empezó a aumentar el gasto social, que luego después de la Segunda Guerra Mundial se disparó por lo que estaba comentando. Y ahí tenéis los países occidentales más desarrollados hoy día, que se ha visto todo ese desarrollo de forma paralelo a pues ese incremento del gasto social. Estoy hablando no solo del gasto público, sino del gasto público social. Es decir, seguridad social, pensiones, protección por desempleo, ayudas a familias que no tienen ningún tipo de ayuda pero que han cotizado, han participado en la vida laboral, han tenido vida laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que hay niveles diferentes. Francia, pues, por ejemplo, tiene mucho más. Estos son datos para el 2016, eso sí, que otros como Canadá o Australia, pero en general se ve clarísima la tendencia a la que yo he hecho referencia. Esto es lo que yo me refería al mejor adelanto tecnológico en materia económica que ha habido en el siglo XX. Darse cuenta, aunque fuese un poco de forma obligada por ese contraejemplo que conformaba la Unión Soviética, pero se hizo de esta forma. ¿Y cuál fue el resultado en términos económicos? Pues no me voy a meter en términos sociales, que evidentemente fueron muy potentes, sino en términos solamente económicos, ¿cómo fue? Aquí lo podéis ver en este gráfico. O sea, se disparó la renta per cápita. O sea, las sociedades no solo se hicieron más igualitarias, sino mucho más ricas. Y esto no es magia. Esto es que si a todo el mundo le va más o menos bien, o al menos mejor, a la economía le va a ir mejor. Porque esto es algo lógico. ¿Cómo puedes permitir que tu economía, por ejemplo, en Haití, se desarrolle si la mayor parte de la gente apenas tiene ingresos? Porque es uno de los países más pobres del mundo. No puedes. Tú generas allí una actividad. Eres un emprendedor muy crack, no sé qué, sí. Muy guay. Haz tu idea, pon en marcha tu negocio. ¿Quién te va a comprar tus productos si la gente no tiene dinero? ¿Vale? Entonces, algo tan lógico como que es mejor que la renta esté muy bien distribuida para que la economía le vaya mejor, porque si la gente se va al desempleo y no tiene dinero, no va a comprar nada. Pero si se va al desempleo y obtiene una prestación pública, puede luego ir a comprar bienes y productos que van a venir bien a la empresa de turno. Y lo mismo cuando te quedas incapacitado para trabajar, lo mismo cuando te jubilas, si no tienes ningún tipo de ingreso, no sirve para dinamizar la economía. Entonces, insisto, esto es mérito de la seguridad social. Entonces, cuando la gente quiere cargarse las cotizaciones sociales o reducirlas y tal, no se dan cuenta de que están atentando contra el mayor adelanto tecnológico habido y por haber en el siglo XX en materia económica. Vuelvo a decir otra vez lo mismo, porque me parece fundamental. Por cierto, si alguien quiere utilizar el gráfico en forma logarítmica en vez de en escala lineal, porque es muy exponencial la tendencia, no pasa nada, porque se sigue viendo exactamente lo mismo, que el aumento de renta per cápita fue bestial gracias y de forma paralela durante ese capitalismo, como digo, social, ¿no? Luego hablaré más sobre ese gráfico. Pero fijaos, ¿cuáles son los países más ricos del mundo? También los que tienen mayor gasto público y mayor gasto público social. Ahí lo veis, los países nórdicos, Europa en general, Canadá, quizás un poco más tarde está países como Estados Unidos, Australia, pero fijaos que con muy pocas excepciones, Japón, pero con muy pocas excepciones, los países más ricos del mundo son también los que tienen más Estado y también más Estado social. Y eso es imprescindible, tener cotizaciones sociales o al menos un Estado social, con un sistema de seguridad social, aunque sea financiado con impuestos, que es perfectamente factible. Aquí tenemos un gráfico con las barras que indicarían el gasto público, ahora sí social, sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Os voy a ir diciendo cuáles son los más importantes. Francia.
Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Austria, Alemania, Suecia, Noruega, España. ¿Os parecen países pobres que tengan problemas económicos? Para nada, tiene mucho que ver, no, esto no es casualidad, esto no es que el país se haya hecho muy rico y luego pueda permitirse esto, como algunos creen, no, es que va de la mano, es que cuanto más gasto social haya en tu país, mejor le va a ir a tu economía. Si nos vamos al otro, al otro extremo, países de la OCDE donde menos gasto social está México, Chile, Turquía, es verdad que está Corea, ahora comento un poco el tema, Colombia, ¿vale? Irlanda, Suiza, ahora comento el tema, es decir, la mayoría son los países menos desarrollados de la OCDE. ¿Qué pasa con Corea y Suiza y tal? Pues que tienen gasto social privado, ¿vale? Muy importante, que aquí lo podéis ver, sería la barra blanca, lo que le permite que conjuntamente con el gasto público social lleguen a unas cotas importantes, ¿no? Y eso, ahí sí son países que han logrado un desarrollo económico importante, como Suiza, como los Países Bajos, que les permite a sus propios individuos, a sus propios ciudadanos, financiarse ellos la seguridad social, o una parte de la seguridad social. Pero si no, no hay posibilidad, ¿sabes? Si tú no tienes... Es que esto ya lo hemos vivido, vuelvo a lo mismo. Antes de 1945 era lo que teníamos. La gente no tenía capacidad de ahorro para sacarse ellos mismos un seguro privado de salud, de pensiones o de lo que sea. Entonces, la única forma de lograr que la economía vaya bien es teniendo un sistema de seguridad social, como estoy argumentando. Fijaos este gráfico que ya he traído en alguna ocasión. Podemos ver que el diseño institucional de cada uno de los países pues es diferente de los estados sociales, pero tenemos que en Alemania pues hay muy pocas cotizaciones sociales, en Austria, en Dinamarca, en los Países Bajos, pero luego como contrapartida hay una imposición tributaria superior a la de países como Grecia, España o Irlanda, ¿no? ¿Vale? Pero si cogemos Francia, Bélgica, Italia, pues tienen muchas cotizaciones sociales, que es lo que explica que se le puede dar cobertura pública, social, a la inmensa mayor parte de la gente, que si no existiese eso, apenas podrían, o la mayoría no podría, y eso es la clave, ¿verdad? Como digo, en otros países como Suiza, pues sí, es un país muy rico que incluso bajando las cotizaciones sociales la gente se puede permitir contratar un seguro público de salud, etcétera, etcétera, pero no es lo normal, tiene que ser un país muy rico como Corea, como Suiza, para que eso ocurra, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería simplemente comentaros, me vengo aquí para terminar y ya nos despediríamos. Para comentar las conclusiones, que yo espero que hayan quedado muy claras. El sistema de la seguridad social, que aunque sea muy diferente en función de cada uno de los países, ha sido el mayor adelanto tecnológico en materia económica del siglo XX. Y no podemos perderlo, hay que defenderlo a ultranza, porque es lo único que ha podido explicar y conseguir que las economías desarrolladas, las occidentales, se hayan desarrollado tantísimo. En buena medida por lo que estaba antes argumentando. Si tú dejas a la mayor parte de la población sin ingresos, tu economía no va a ir bien. Eso lo hemos visto en el pasado con nuestras propias economías y lo seguimos viendo con las economías más pobres del planeta. Si no hay redistribución justa de los recursos o más o menos igualitaria, no necesariamente igualitaria, todo el mundo lo mismo, no, pero la gente, la mayoría de las personas necesitan ingresos para que la economía funcione, si no es una economía solo para una minoría, solo para los ricos, y eso no va a ir a ningún lado salvo que seas un país petrolífero que tiene muchos hidrocarburos, ¿no? Pero salvo esas excepciones, tu economía está abocada al desastre, y eso se ha logrado, entre otras cosas, gracias al sistema de la seguridad social, en lo que hay que pagar cotizaciones sociales, que sí, que se pueden mejorar seguro, que yo siempre lo digo, que es muy mejorable, por ejemplo, el sistema de cotizaciones sociales en España, pero no podemos olvidar que es precisamente uno de los inventos más importantes del mundo, insisto, es que cuando hablamos de la rueda, hablamos de GPS o de Internet, nadie se pone a disparar contra eso, ¿no? El GPS no queremos que exista, o Internet no queremos que exista, no. Querremos que haya modificaciones, que querremos que haya limitaciones, pero en cambio con la economía sí. O sea, el mayor adelanto tecnológico que hemos logrado y la gente diciendo hay que bajar las cotizaciones sociales o hay que eliminarlas, ¿no? Pues no se dan cuenta de lo que están pidiendo. Están mirando solamente en su ombligo sin darse cuenta de que precisamente gracias a esa forma de mancomunar los recursos y colectivizarlos y lograr una protección para todo el mundo, no solo para los ricos, logras que a la economía le vaya bien y que a ti también.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.